hombre que está en la vida política de manera permanente. Juan José Gómez Centurión, ¿cómo está usted? Buen día, Andrés Mendieta lo saluda. Buen día Andrés, buen día Judith, muchas gracias por su llamado. Bien, Juan José, bueno, lo molestábamos, ¿no? Si tenemos que hacer un breve análisis de lo que está pasando en el país, más allá de la pandemia, tenemos el avance sobre la Corte, tenemos el avance sobre la justicia, el canje de deuda, están pasando muchas cosas, ¿no? Están pasando muchas cosas en un entorno muy convulsionado, con un modelo de gobierno definido por el actual gobierno como es la cuarentena, exagerada, sin resultados de carácter médico, y como usted bien dice, hay un avance sobre todo el proceso de la justicia, sobre la institución, sobre el poder de la justicia, que es un poder independiente, que es el guardián de la República, y están pasando muchas cosas, con un contexto muy alterado y con muchos voceros que sistemáticamente inducen y llaman al caos, ¿no? Sí, y en este contexto a mí me parece que lo que estamos sembrando para el futuro es una Argentina muy compleja, ¿no? Cuando digo el futuro me refiero al futuro inmediato, al 2021, año electoral, estamos sembrando una Argentina de un nivel de complejidad importante. Sí, claro. Usted fíjese, Andrés, que Argentina viene en un proceso de fracaso sistémico desde hace 4 décadas y cada gobierno que pasa con la misma receta, lo único que hace es incrementar la velocidad de la caída de Argentina y la profundidad en cada proceso de gobierno, digamos, ¿no? Así que el año que viene yo creo que va a ser complejo para el gobierno, en términos que la Argentina va a entrar en un proceso de crisis social económica, porque la crisis no es solamente económica, la destrucción de la Argentina es en su tejido social. La sociedad es la que está cada vez más damnificada, en el incremento de la pobreza, en el incremento de la marginación, el desempleo, en todas las variables que usted quiera analizar desde el punto de vista social, digamos. Juan José, ¿cómo está? Buen día, Judith lo saluda. ¿Cómo le va, Judith? Usted hacía referencia a algunas declaraciones que hizo Duhalde en algunos programas de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué intenciones cree que hay detrás de todo esto, ¿no? De este tipo de expresiones que claro que generan temor, si se quiere, en la población, que además, que ya viene, digamos, con la sumatoria de esta situación de pandemia y demás, escucha este tipo de declaraciones y que claramente muchos compran y muchos otros analizan y se dan cuenta por ahí de este trasfondo. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que es todo un gran sistema de cortinas de humo gravísimas para ocultar lo que está pasando, ¿no? Lo del doctor Duhalde la semana pasada es gravísimo. Yo hice una denuncia en la justicia y la ratifiqué en el día de ayer pidiendo que en el sorteo salió sorteado el juez federal, el doctor Martínez de Giorgi, que lo cite a Duhalde y lo cite a los comunicadores y le pregunte cuál es el origen de esa versión, porque es gravísimo. Que un hombre de Estado, que fue presidente interino de la República Argentina y que ya volteó un gobierno, como el gobierno de la Rúa en el 2001, una conspiración con todos los varones del conurbano, salga a hacer ese tipo de declaraciones y tener a los medios hablando una semana de ese tema mientras avanza la reforma judicial en el Congreso, por ejemplo, es gravísimo. Así que yo le he pedido a la justicia, hice una denuncia en la justicia con mi nombre, para que se investigue cuál es el origen de esta versión, quiénes son los implicados, de dónde salió la información, porque lo que fíjese que lo más grave es la reacción de un hombre de Estado, teóricamente como el doctor Duhalde, que en lugar de ir a la justicia, va y se sienta con los amigos y les cuenta, y va a un programa de televisión y en forma jocosa dice, no, en la Argentina no va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de los golpes de Estado. Claro. Él participó de un golpe de Estado, digamos, ¿no? Claro. Entonces, yo pedí que la justicia investigue y que clarifique todo este enredo y toda esta comedia de enredos que ha generado el doctor Duhalde y algunos comunicadores, porque la Argentina tiene que ser clara, el año que viene va a haber elecciones y el gobierno va a sufrir las consecuencias de las medidas que está tomando en las elecciones, y el gobierno anterior va a sufrir en las urnas las consecuencias de no ser oposición este año y no haber gobernado bien. Y eso es lo que va a pasar en la Argentina. Juan José, yo voy a coincidir con usted cuando su primera apreciación fue que estas declaraciones de Duhalde eran un disparate,
Pero a su vez, a ver, Dualde es cualquier cosa menos un ingenuo. No es un ingenuo político Dualde. Y a mí me da la sensación que estos muchachos se están curando en sano de alguna manera sobre lo que pueda llegar a pasar en la Argentina y haciendo una abstracción absoluta de las Fuerzas Armadas. A mí me parece que ellos tienen miedo que ocurra un incidente parecido, por ejemplo, a Bolivia. Sí, puede ser, pero también fíjese, Andrés, que acá hay una gran maniobra desde adentro del esquema de poder de desgastarlo al presidente, digamos, ¿no? La fórmula presidencial que ganó Fernández es un matrimonio complejo, los dos se necesitan, pero los dos se necesitan débiles. Entonces lo que estamos viendo es una puja adentro del sistema de poder, en una Argentina con un nivel de crisis tremendo, con una gestión de la cuarentena que realmente fue patética en términos internacionales y que va a traer consecuencias gravísimas al tejido social y al tejido económico de la Argentina. Y en el medio de eso, en ese escenario tan complejo, en lugar de generar confianza, en lugar de generar homogeneidad adentro del gobierno, lo que estamos viendo es una puja de poder. Bueno, esto y yo creo que estas maniobras forman parte de ese negocio de desgastar al presidente Fernández. Y discúlpeme, Andrés, cierro con esto. Yo quiero ser muy claro, yo soy opositor al gobierno y soy opositor al presidente Fernández. Yo me enfrenté con él en las elecciones y me voy a volver a enfrentar las veces que él se presente. Ahora, una cosa es enfrentarme dentro del sistema político, confrontar políticamente con un candidato, con un presidente, y otra cosa es deteriorar la imagen y la autoridad presidencial, que es una institución de la República. Entonces son dos cosas totalmente distintas, digamos, ¿no? Bueno, esto lo que usted está diciendo yo lo estoy viendo claramente en lo que está aconteciendo por estas horas en Villa Mascardi, donde violentamente un grupo de facinerosos toman unas tierras privadas y públicas y la ministra de Seguridad procesa o imputa a quienes van a manifestarse en contra de la violencia y no a los que tomaron las tierras. Claro, pero si usted se fija, Andrés, todo el fenómeno del conflicto étnico mapuche en la provincia de Neuquén, que también se repite del otro lado de la cordillera, toda la organización mapuche está sustentada por organizaciones internacionales. Claro. El estudio que patrocina todo el fenómeno mapuche es un estudio británico, un estudio de abogados británicos con sede en Londres. Entonces, pero además esto es mucho más grave. El ministro Rossi, actual ministro de Defensa, cuando era ministro anteriormente de Defensa en el gobierno de Cristina, fue al izamiento por primera vez en San Martín de los Andes de la bandera del movimiento mapuche en reemplazo de la bandera argentina, y él estuvo presente, hay fotos. Entonces, esto es un fenómeno que se viene produciendo desde hace muchos años y hay que ver cómo maneja este conflicto étnico, la diferencia entre el Estado chileno y el Estado argentino. De esto se deriva lo de Maldonado. Todo esto es un historial de un conflicto étnico que se está armando en términos internacionales en la Patagonia Argentina. Y usted fíjese que como todos los conflictos étnicos que ha habido en las últimas 2 o 3 décadas, Ucrania, etcétera, etcétera, el conflicto étnico lo generan factores internacionales justo arriba, justo encima de las reservas de Argentina de gas y de petróleo. Ah, sí. ¿No? Siempre la misma historia. Claro, una casualidad, digamos. Sí, claro, una casualidad poco casual. Claro, pero los chilenos son mucho más serios para administrar este tipo de crisis. Claro, a eso me refiero con la diferencia con el Estado argentino y con la demagogia de los gobiernos en la Argentina que han dejado avanzar este fenómeno poniendo una cuota de supuesta legalidad a este fenómeno de un conflicto que nos han instalado absolutamente gratuito. La provincia de Neuquén reconoció hace más de 5 años sentencias primarias de primer orden para jueces de la comunidad mapuche. Hemos visto en el conflicto de Maldonado, no sé si ustedes se recuerdan, sí, por supuesto, a la prefectura de la gendarmería siendo palpados para entrar a sectores tomados por organizaciones que no son tribus, son organizaciones militares mapuche. Entonces, en lugar de la prefectura y la gendarmería tener que palpar de armas a estas organizaciones, las organizaciones
al revés, para que las autoridades argentinas entren adentro de sus teóricas reservas, que son lugares tomados, son palpados de armas. Entonces, esto es un conflicto que se está generando, que ya no es un tema de seguridad pública en la Argentina, es un tema de seguridad nacional, porque este conflicto en algún momento, por el mal manejo de los gobiernos argentinos, va a estallar. Juan José, ¿quién está gobernando la Argentina? ¿Alberto Fernández o Cristina Fernández de Kirchner? Y yo creo que la evidencia es que hay, en este fenómeno de desgaste que hablábamos, hay un factor de poder, hay un Estado dentro del Estado, digamos, ¿no? Y esto es muy complejo. Nosotros ya hemos vivido en la Argentina este fenómeno de fulano al gobierno y mengano al poder. Con lo cual hay una puja de poder muy compleja que lo que hace es deteriorar sistemáticamente la autoridad presidencial en un esquema de gobierno que plantea la Constitución Nacional. La Argentina es un país presidencialista, con lo cual esa puja interna de poder lo único que hace es deteriorar la autoridad presidencial. Y fíjense que le marcan una agenda al presidente Fernández que realmente uno no entiende quién le arma la agenda política. En los temas que va el presidente Fernández fracasa, digamos. Fíjese el tema de Vicentín, sí. Empezó hablando de expropiación y un juez de provincia le dijo, mire señora, que viene a quiebra, usted no tiene nada que hacer acá, y se replegó. Fíjense el tema de la ley del aborto, voy con la ley del aborto, no, en realidad voy el año que viene porque en realidad este año no es el año adecuado. La reforma que presenta el gobierno al Congreso sobre la reforma de la justicia es un golpe de Estado institucional contra el orden jurídico de la Argentina, porque constitucionalmente es un avance sobre un poder independiente como es la justicia. La justicia es el guardián de la República. Yo le pregunto a Andrés, uno de los grandes problemas de la justicia, que tiene que reformarse en una cantidad de cosas porque no está funcionando bien en términos de servicio al ciudadano y servicio a la República, el primer factor que tendría que pensar el gobierno para realmente hacerle un favor a la justicia y permitirle su funcionamiento es que el Poder Ejecutivo deje de tener injerencia en el Poder Judicial, no que lo reforme. No tiene autoridad constitucional el Poder Ejecutivo uniéndose con el Poder Legislativo para reformar el Poder Judicial. Claro, pero esto es una reforma a medida de aquellos personajes que tienen algún problema en la justicia. Pero lamentablemente, Juan José, esto no es prioridad del kirchnerismo. A ver, Macri también quiso hacer lo mismo, De la Rúa quiso hacer lo mismo, Alfonsín, o sea, es sin Menem ni hablar. O sea, sistemáticamente esta película la vemos en la Argentina. Pero, Andrés, eso es lo que nos trajo hasta acá. ¿Usted qué cree que es lo que explica el fracaso de la Argentina de 4 décadas? Este tipo de actitudes de la política. Por eso nosotros llamamos a convocar una clase dirigente política que realmente transforme la Argentina. Y el primer factor de transformación es que la política debe tener sus límites, y los límites los pone la Constitución. El Poder Ejecutivo no puede avanzar sobre el Poder Judicial. Esto es la reforma que necesita la Argentina. ¿Qué rol está cumpliendo hoy la oposición, Centurión? ¿Qué observa respecto a eso? Porque claramente no se ve una postura tal vez firme. De hecho, se hablan de negociaciones todavía en torno a la reforma judicial, reuniones que está teniendo el presidente con algunos gobernadores de la oposición. Inclusive va a visitar Jujuy la próxima semana. Lo que usted va a ver es un acuerdo político. Uh-huh. Nosotros lo que vemos es que detrás de dos facciones que se presentan como dos caras opuestas, son las dos caras de la misma moneda. Y lo que hay de trasfondo es un enorme acuerdo político de impunidad sistémica y de avance sobre todas las instituciones. Mire, la prueba más evidente es que el doctor Pichetto, que durante 12 años manejó en el Senado la escribanía, que fue el Senado del Poder Ejecutivo, a la hora de las elecciones pasa de un lado al otro y es candidato a vicepresidente de la otra fórmula. Entonces lo que vemos es una clase política con un enorme acuerdo de trasfondo que lo que presenta es marketing de oposición, formas distintas, lenguajes distintos, pero en el fondo es el mismo sistema de fracaso para la Argentina. Destrucción institucional, deuda pública, emisión monetaria, inflación, que es lo que nos trajo hasta acá. A ver, siguiendo su razonamiento,
para sacar la Argentina hay que buscar políticos fuera de la política? Sí, claro, nosotros estamos convocando, nosotros estamos armándonos ya en 19 provincias. Una de ellas, por supuesto, es la querida provincia de Jujuy. Lo tenemos ahí a Martín Méndez con la Junta Promotora trabajando activamente para terminar de armar el partido. Y el año que viene nos vamos a presentar en 19 provincias, si Dios quiere en 20, estamos a punto de armar una provincia más, en 20 provincias disputando nivel municipal, provincial y nacional. Y lo que convocamos es a ciudadanos, líderes sociales de cada uno de esos lugares, que no se sumen a un menjunje político y a un acuerdo político que es más de lo mismo, que realmente venga a participar a un proyecto de transformación de la Argentina. Y la solución pasa por constituir una clase dirigente política en la Argentina, patriota, con visión estratégica para poder conducirla a la Argentina y además con altos niveles de integridad sobre su conducta personal y pública. ¿Hay tiempo de arreglar esto? Lo digo por la magnitud de la crisis social que tiene la Argentina. Sí, hay tiempo, Andrés. Lo que Argentina no tiene que tomar son atajos. Los argentinos, por impacientes y por cortoplacistas, hemos venido tomando atajos. La política nos inventó el voto útil. El voto útil que le enseñó a la gente, que le transmitió a la sociedad, es votar porque el que creemos que va a ganar. Empecemos a votar por el que creemos que es mejor, no por el que creemos que va a ganar. Hay tiempo, la Argentina no se va a terminar mañana. La crisis lo que nos va a ahondar es en el sistema y en el modelo de fracaso, va a incrementar la pobreza, pero Argentina tiene los recursos naturales, tiene el capital humano y tiene todo el potencial de productividad como para realmente volver a reflotar la Argentina. A ver, nuestros abuelos ya lo hicieron, Andrés, nosotros lo podemos volver a hacer. ¿Hay alguna posibilidad que todo lo que es el centro derecha de la Argentina se unifique en este objetivo que usted está marcando? Sí, hay posibilidades, pero yo insisto, y le insisto mucho a muchos colegas míos, la Argentina está agotada y cansada del amontonamiento de personas detrás de una cosa de amuchar jugadores. Lo que la Argentina necesita es institucionalidad, por eso nosotros vamos a una estrategia de un armado de un partido político nacional que tenga una propuesta clara y una plataforma clara. A partir de eso, en cada provincia vamos a ver el año que viene cuáles son los partidos armados, organizados, que son más afines a nuestros valores, son más afines a nuestras plataformas y a nuestras ideas, y con algunos de ellos armaremos alguna alianza. Claro, yo veo, por ejemplo... Pero yo no creo en esta cosa de armar frentes nacionales indefinidos, que no dicen nada, que no tienen un ideario en común y que no son capaces de enamorar a la gente con una propuesta. No, está claro, las alianzas con pie de barro son absolutamente inconducentes, pero por ejemplo hay una persona con la cual nunca tuve el gusto de conversar, que es Martiniano Duarte, que está armando también un espacio político y me parece que no es muy distinto al suyo. Martiniano Duarte está trabajando con el doctor Acer, que forma parte de Cambiemos, que el año pasado sostenía la fórmula de José Luis Espert y el día de la elección... Se fue. El día, perdón, de la presentación de las listas apareció en el diario Clarín abrazado con Pichetto, candidato a vicepresidente de la fórmula de Cambiemos. Sí, entonces sí. Me parece que esta cosa de rejuntémonos, digamos, yo no soy partidario. Lo que tengo que ver ahora, Andrés, en la política es el modelo rejuntémonos, que es el negocio de los dirigentes, la rosca política, volver a arreglar políticamente las mismas personas que participaron de todo el sistema y en todos los gobiernos del modelo de fracaso para presentar una opción electoral. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que a la política hay que darle institucionalidad, plataformas claras, un discurso claro, un compromiso claro con el votante en términos partidarios para realmente poder construir un sistema político razonable. Claro. Juan José, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, un placer y a disposición de ustedes para cuando lo requieran. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que tenga buen día. 10 de la mañana, 8 minutos. Era Juan José Gómez Centurión, ¿no? Planteando primero la cuestión que vos le planteabas, el tema de Dualde, ¿no? Sí, ya con la denuncia hecha. Sí, renuncia ratificada. Formal. Sí. A ver, no es, tiene razón Gómez Centurión, no es un
un dato menor que un dirigente en la envergadura de Duhalde diga que en la Argentina no van a haber elecciones, pero va a haber un golpe de Estado. Yo insisto en esto, Duhalde puede ser cualquier cosa menos un ingenuo. ¿Sí? Y a mí me parece que esto tiene más que ver con el temor que tiene el gobierno de que en la Argentina se produzca un fenómeno como se produjo, por ejemplo, en Bolivia, donde hubo claramente un caso muy fuerte y muy elocuente de desobediencia civil, ¿no? Donde la gente salió a la calle diciendo basta, hasta acá llegamos. Plenamente. Y no tuvo nada que ver las Fuerzas Armadas con el esquema de golpe de Estado que estamos acostumbrados a ver en base a la historia. 10 de la mañana, 10 minutos, ya venimos.